Mi esposa presentó a su amante a nuestros amigos como su colaborador creativo. Sonreí y pregunté, ¿así que tú eres el tipo que le envía mensajes de texto después de la medianoche? Toda la mesa se congeló, y su esposa estaba sentada justo frente a nosotros. Debí haber sabido que algo andaba mal cuando Sofía comenzó a usar perfume para ir a la cama. Mi nombre es Alejandro Mendoza, y he pasado los últimos 15 años detrás del lente de una cámara. Primero documentando escenas del crimen para la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego haciendo la transición a la fotografía de bodas cuando las pesadillas se volvieron demasiado frecuentes. Aprendes a leer a las personas cuando las has visto en su peor momento absoluto o, en mi profesión actual, en su mejor momento absoluto. Las señales siempre están ahí si sabes dónde buscar. Sofía tenía señales, muchas de ellas. Esta noche era su gran noche, la inauguración de la galería que había estado planeando durante 6 meses. Perspectivas fracturadas, un estudio sobre la vulnerabilidad moderna, con artistas locales que exploran temas de traición y confianza. La ironía pasó desapercibida para mí, aunque me guardé esa observación mientras me ajustaba la corbata en el espejo de nuestro dormitorio. Alex, ¿has visto mis aretes de plata? Llamó Sofía desde el baño, su voz con esa tensión particular que adquiría cuando estaba nerviosa. ¿O mintiendo? Después de 12 años de matrimonio, las dos cosas habían comenzado a sonar notablemente similares. Revisa tu joyero, respondí, observando su reflejo en el espejo. Llevaba el vestido negro que le había comprado para nuestro aniversario el año pasado, el que había afirmado que era demasiado formal cuando le sugerí que lo usara para cenar. Aparentemente, era perfecto para impresionar a su colaborador creativo. Víctor Landa. Hasta su nombre sonaba pretencioso. Había oído hablar de Víctor por primera vez hace 3 meses, cuando Sofía comenzó a trabajar hasta tarde en la galería con una frecuencia cada vez mayor. Me está ayudando a curar la exposición, había explicado, sus ojos sin encontrar los míos del todo. Tiene una perspectiva muy interesante sobre el arte moderno. Lo que él tenía, por lo que había observado durante nuestra breve presentación la semana pasada, eran manos inquietas y el tipo de encanto practicado que hacía que mis instintos de fotógrafo gritaran fraude, pero Sofía parecía encantada con su visión artística y su capacidad para entender realmente su alma creativa. El hecho de que le enviara mensajes de texto a todas horas de la noche era solo dedicación profesional, aparentemente. ¿Los encontré? Sofía salió del baño, los aretes de plata capturando la luz. Se veía hermosa. Siempre lo hacía. Pero había algo diferente en la forma en que se comportaba ahora, más segura, más reservada, como si tuviera un delicioso secreto que moría por compartir con todos excepto con su esposo. Te ves deslumbrante, dije, y lo decía en serio. Pasara lo que pasara, Sofía seguía siendo la mujer de la que me había enamorado en una cafetería en la colonia Roma hace 12 años. Había estado discutiendo con el barista sobre la diferencia entre un cappuccino y un latte con la intensidad apasionada que la mayoría de la gente reserva para la política o la religión. Ella sonrió, la primera expresión genuina que había visto de ella en semanas. Gracias. Estoy nerviosa por la inauguración, por todo. Hizo una pausa, estudiando su reflejo. Alex, después de esta noche, las cosas podrían ser diferentes. Sentí ese escalofrío familiar que solía golpearme en las escenas del crimen, el momento en que toda la evidencia encajaba y revelaba algo feo debajo de la superficie. ¿Diferentes cómo? Pero ella ya se estaba moviendo hacia la puerta, agarrando su bolso y las llaves de la galería. Deberíamos irnos. La gente comenzará a llegar pronto, y quiero asegurarme de que todo esté perfecto. La galería estaba en la colonia Roma, un espacio de almacén reconvertido con paredes de ladrillo visto e iluminación industrial que Sofía había pasado 2 años transformando en algo sofisticado. Esta noche, estaba lleno de su colección cuidadosamente curada de obras de artistas locales. Cada pieza exploraba temas de engaño y revelación. Víctor ya estaba allí cuando llegamos, de pie frente a un lienzo enorme que representaba una mesa de comedor con sillas vacías pintadas en tonos de gris y negro. Era exactamente lo que el casting central ordenaría para un artista pretencioso. Cuello de tortuga negro, jeans caros y el tipo de cabello deliberadamente desordenado que requería más producto del que usaba Sofía. ¿Sofía?
Se movió hacia nosotros con la gracia fluida de alguien muy consciente de su propio atractivo. Todo se ve perfecto. Te has superado a ti misma. La forma en que dijo su nombre, como si estuviera probando algo dulce, hizo que mi mandíbula se tensara, pero sonreí y extendí la mano. Víctor, qué bueno verte de nuevo. Su apretón de manos fue firme pero breve, su atención ya volviendo a Sofía. Estaba admirando la pieza central. La forma en que la posicionaste capta la luz perfectamente. Estudié la pintura mientras discutían sobre la iluminación y la dinámica espacial. La mesa de comedor vacía estaba rodeada de sombras que podrían haber sido personas o podrían haber sido fantasmas. El artista había capturado algo inquietante sobre el espacio entre las sillas, la sugerencia de conversaciones que habían terminado mal. Se llama La Última Cena, explicó Víctor, notando mi interés. El artista quería explorar el momento en que la confianza muere. Interesante momento, murmuré, pero ya estaban pasando a la siguiente pieza. La inauguración fue un éxito desde cualquier punto de vista. Sofía se deslizó entre la multitud de entusiastas del arte, coleccionistas y celebridades locales con la confianza de alguien en su elemento. Yo me quedé atrás, cámara en mano, documentando la velada mientras observaba la dinámica social. Víctor nunca se alejó mucho del lado de Sofía. Se movían por el espacio como compañeros de baile que habían ensayado sus pasos, terminando las frases del otro al discutir las obras de arte, compartiendo sonrisas privadas cuando pensaban que nadie estaba mirando. Pero yo siempre estaba mirando. Es lo que hago. Noté como la esposa de Víctor, Jazmín, se mantenía apartada del grupo, bebiendo una copa de vino y revisando su teléfono con creciente frecuencia. Era más bonita de lo que su marido merecía. Pómulos afilados, ojos oscuros e inteligentes, y el tipo de elegancia discreta que no necesitaba ropa cara para causar una impresión. También parecía miserable. Gran asistencia, dijo Paulina, la asistente y amiga más cercana de Sofía en la galería. Apareció a mi lado con una copa de vino y una expresión ávida de chismes. Sofía debe estar encantada. Parece estar disfrutando, acepté, viendo a mi esposa reír por algo que Víctor le había susurrado al oído. Hacen un buen equipo, continuó Paulina, aparentemente ajena al campo minado en el que se estaba adentrando. La forma en que colaboran es simplemente eléctrica. Puedes sentir la energía creativa entre ellos. Estoy seguro de que puedes. Paulina me lanzó una mirada aguda, finalmente captando el filo en mi voz. Solo lo decía profesionalmente. Claro. Claro. La noche avanzó con discursos, vino y el tipo de charla del mundo del arte que me hacía rechinar los dientes. Cumplí obedientemente mi papel de esposo comprensivo, tomando fotos y conversando con los colegas de Sofía, mientras catalogaba mentalmente cada interacción entre mi esposa y su colaborador creativo. Para las 9, la mayor parte de la multitud se había trasladado a la fiesta posterior en Il Canto, un elegante restaurante italiano a pocas cuadras de distancia. Sofía había reservado una mesa grande para su círculo íntimo, el personal de la galería, algunos artistas y amigos selectos, incluidos Víctor y Jazmín. El restaurante estaba tenuemente iluminado, todo de madera cálida y velas parpadeantes. Sofía se había colocado a la cabeza de la mesa con Víctor a su derecha y yo a su izquierda. Jazmín se sentó directamente frente a Víctor, su expresión cada vez más tensa a medida que avanzaba la noche. Me gustaría proponer un brindis, anunció Sofía después de que hubiéramos ordenado, levantando su copa de vino. Por las nuevas colaboraciones y el coraje de perseguir una expresión artística auténtica. Víctor levantó su copa, sus ojos fijos en los de Sofía, por encontrar al compañero creativo perfecto. El brindis se sintió como una actuación, ensayado y cargado de subtexto que todos en la mesa podían sentir, pero nadie quería reconocer. Levanté mi copa con el resto de ellos, notando como la mano de Jazmín temblaba ligeramente mientras bebía. Entonces, Víctor, dijo Marcos, uno de los miembros de la junta de la galería, Sofía nos dice que están trabajando en algo nuevo juntos, un proyecto conjunto. Estamos explorando algunas posibilidades emocionantes, respondió Víctor, su mano tocando brevemente la de Sofía sobre la mesa. Cuando dos artistas encuentran ese tipo de sincronicidad creativa, tienes que seguir a donde te lleve. Incluso si te lleva a un lugar inesperado, agregó Sofía, con las mejillas sonrojadas por el vino y la emoción.
Dejé mi copa y me recliné en mi silla, estudiándolos a los dos con el mismo ojo analítico que una vez usé para reconstruir escenas del crimen. El lenguaje corporal era inconfundible, la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, la respiración sincronizada, las microexpresiones que hablaban de secretos compartidos. Debe ser inspirador, dije conversacionalmente, trabajar tan de cerca. Todas esas sesiones de lluvia de ideas nocturnas. La sonrisa de Sofía vaciló por un momento. El trabajo creativo no sigue un horario. No, imagino que no. Me volví hacia Víctor con genuina curiosidad. Dime, ¿siempre envías mensajes de texto a tus colaboradoras creativas después de la medianoche, o Sofía es especial? La mesa quedó en completo silencio. La copa de vino de Víctor se detuvo a medio camino de sus labios. El rostro de Sofía se puso pálido, luego se sonrojó. El tenedor de jazmín resonó contra su plato mientras lo dejaba con manos temblorosas. Lo siento, logró decir Víctor, su voz cuidadosamente controlada. Los mensajes de texto, aclaré amablemente. El teléfono de Sofía ha estado vibrando con mensajes tuyos a todas horas. Anoche, eran las 12:47 de la noche si no recuerdo mal, algo sobre la inspiración que golpea, y la necesidad de capturar el momento. Solo me preguntaba si eso era normal en las colaboraciones artísticas. 7 personas dejaron de comer simultáneamente. El silencio se estiró como un cable tenso, vibrando con tensión. Jazmín se giró lentamente para mirar a su esposo, sus ojos oscuros reflejando la luz de las velas como esquirlas de obsidiana. Víctor, no es. Víctor comenzó, luego se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que cualquier explicación solo cavaría el hoyo más profundo. Sofía encontró su voz primero. Alex, este no es el momento ni el lugar. Para la honestidad. Interrumpí, mi voz todavía perfectamente agradable. No estoy de acuerdo. Creo que es exactamente el momento adecuado. Miré alrededor de la mesa a los rostros congelados. Después de todo, todos somos amigos aquí, ¿no es así? Jazmín se estiró sobre la mesa y tomó el teléfono de Víctor de al lado de su plato. Sus movimientos eran precisos, controlados, como un cirujano haciendo una incisión. Jazmín, no lo hagas. Víctor se abalanzó sobre el dispositivo, pero ella ya estaba deslizando el dedo por sus mensajes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír el ruido ambiental del restaurante, las conversaciones de otros comensales, el tintineo de los cubiertos, el suave jazz de fondo, pero en nuestra mesa, nadie respiraba. El rostro de Jazmín pasó por una serie de expresiones mientras se desplazaba. Confusión, comprensión, dolor y, finalmente, furia fría. Levantó la vista hacia Víctor, luego hacia Sofía, y luego de vuelta al teléfono. 6 meses, dijo en voz baja. 6 meses de trabajar hasta tarde, inspiración artística, y avances creativos. Dejó el teléfono suavemente y se levantó. Espero que haya valido la pena. Se alejó sin decir otra palabra, dejando atrás su abrigo, su bolso y su matrimonio. Víctor comenzó a seguirla, luego se detuvo, mirando a Sofía con una expresión de pánico. Sofía, yo no. Simplemente no lo hagas, siseó Sofía, su compostura finalmente quebrándose. Se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo con una mezcla de humillación y rabia. ¿Estás satisfecho? ¿Valió la pena destruir mi carrera para demostrar tu punto? Consideré la pregunta seriamente, tomando un sorbo de vino mientras el resto de la mesa permanecía en un silencio atónito. ¿Sabes qué, Sofía? La noche aún es joven. Veamos cómo se desarrolla. Me levanté, dejé caer mi servilleta sobre la mesa y me alejé, dejando a mi esposa para que explicara a sus colegas por qué su matrimonio acababa de implosionar frente a ellos. El espectáculo, como dicen, apenas comenzaba. A la mañana siguiente, me desperté solo por primera vez en 12 años. Sofía no había vuelto a casa, lo cual no era sorprendente dada la forma en que había terminado nuestra velada. Había encontrado un mensaje de texto en mi teléfono a las 2:17 de la madrugada. Me quedo en casa de Paulina esta noche. Necesitamos hablar mañana. Lo que necesitábamos era un buen abogado de divorcios, pero supongo que esa conversación podía esperar hasta que hubiera tomado café.
Bajé a la cocina, notando la ausencia de la rutina matutina de Sofía. No había Ibero 99 sonando suavemente en la radio, ni café orgánico de comercio justo preparándose, ni yogur griego y granola dispuestos en tazones perfectamente dignos de Instagram, solo silencio y el persistente aroma de su perfume. Mi teléfono sonó mientras contemplaba el vacío existencial de mi desayuno de soltero. El identificador de llamadas mostraba a Omar Martínez, mi antiguo compañero de cuarto de la universidad que ahora dirigía un servicio de recuperación de datos en el centro. Amigo, la voz de Omar crujió a través del altavoz. Por favor, dime que no hiciste estallar tu matrimonio en Il Canto anoche. Las noticias viajan rápido. Paulina ha estado enviando mensajes de texto a toda su lista de contactos desde la medianoche. Según ella, te volviste completamente psicópata y acusaste a Sofía de engañarte frente a la mitad de la escena artística de la Ciudad de México. Me acomodé en mi sillón favorito con mi café, mirando el jardín que Sofía había pasado 3 años cultivando. No la acusé de nada. Solo hice una pregunta inocente sobre los hábitos de envío de mensajes de texto. Claro. ¿Y cómo te está funcionando eso? Bueno, estoy tomando café solo mientras mi esposa se esconde en casa de su amiga, así que diría que va exactamente como lo planeé. Omar guardó silencio por un momento. ¿Quieres hablar de ello? Y por hablar, me refiero a, ¿necesitas que recupere algo de algún dispositivo electrónico que hipotéticamente podría contener evidencia de algo? Por eso había seguido siendo amigo de Omar durante 20 años. Era el tipo de persona que te ayudaría a mover un cuerpo sin hacer preguntas, y luego te sugeriría el mejor lugar para comer tacos después. Hipotéticamente, dije, si alguien quisiera recuperar mensajes de texto eliminados de un iPhone que hace copias de seguridad en iCloud, ¿cómo lo haría? Hipotéticamente, uno necesitaría acceso a la cuenta de iCloud y un conocimiento básico de cómo funciona el sistema de copias de seguridad de Apple. Además, hipotéticamente, uno podría querer tener mucho cuidado con las implicaciones legales de acceder a las comunicaciones privadas de otra persona. ¿Y si es una cuenta compartida, pareja casada, plan familiar, ese tipo de cosas? Entonces, hipotéticamente, ambas partes tienen acceso legal a la cuenta. Hipotéticamente hablando. Sonreí por primera vez en 12 horas. ¿Quieres almorzar? Podría tener un proyecto hipotético para ti. Traeré mi computadora portátil. La tienda de Omar estaba ubicada en un centro comercial entre un restaurante tailandés y un servicio de preparación de impuestos, lo que parecía apropiado para un negocio que se especializaba en recuperar cosas que la gente pensaba que se habían perdido para siempre. La oficina principal era estrecha y desordenada, llena de torres de computadoras difuntas y los detritos electrónicos de la era digital. ¿Problemas matrimoniales?, preguntó Omar mientras me conducía a su oficina trasera, que parecía el control de misión de un pequeño programa espacial. Se podría decir que sí. Saqué el viejo iPad de Sofía, que había dejado de usar cuando se actualizó al último modelo hace 6 meses. Esto está conectado a nuestra cuenta compartida de iCloud. Sofía ha estado eliminando sus conversaciones de texto, pero apuesto a que todavía están en los archivos de respaldo. Omar tomó el dispositivo y lo conectó a una de sus computadoras. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? A veces, la ignorancia es realmente una bendición. Pasé 5 años mirando escenas del crimen, Omar. He visto lo que sucede cuando la gente ignora la evidencia. ¿Justo? Sus dedos volaron sobre el teclado, ventanas abriéndose y cerrándose en sus monitores. Está bien, estoy viendo los archivos de respaldo. Parece que ha sido bastante minuciosa al eliminar conversaciones, pero... Hizo una pausa, frunciendo el ceño ante la pantalla. Eso es interesante. ¿Qué? Eliminó las conversaciones, pero no eliminó los archivos multimedia. Fotos, vídeos, ese tipo de cosas. Se almacenan por separado en la copia de seguridad. Más tecleo. Y definitivamente no pensó en los metadatos. Omar abrió una carpeta llena de archivos de imagen, cada uno etiquetado con información detallada sobre cuándo y dónde fue tomado. Cada foto tiene datos EXIF, marcas de tiempo, coordenadas GPS, información del dispositivo. Es como una huella digital. Hizo clic en una foto que hizo que se me revolviera el estómago.
Sofía y Víctor en lo que parecía ser la trastienda de la galería compartiendo una botella de vino. La marca de tiempo decía 11:43 de la noche hace 3 semanas. Eso fue un jueves, dije en voz baja. Me dijo que iba a cenar con su madre. Omar sacó otra imagen. Mismo lugar, fecha diferente, luego otra y otra. Una línea de tiempo de engaño que se remontaba a 6 meses, documentada en píxeles y metadatos. Hay más, dijo Omar suavemente. Archivos de vídeo. Levanté una mano. No necesito verlos, pero ¿puedes compilar todo? Marcas de tiempo, ubicaciones, todo. Ya estoy en ello, estaba tecleando de nuevo, su expresión compasiva. Alex, lo siento. Esto apesta. Sí, ¿apesta? Observé los datos compilarse en su pantalla, sintiéndome extrañamente desapegado de la evidencia de la destrucción de mi matrimonio. Pero al menos ahora sé exactamente a qué me enfrento. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Jazmín Landa. ¿Podemos hablar? Le mostré el mensaje a Omar. Levantó una ceja. ¿La esposa? La esposa. Eso podría ponerse interesante. Respondí, la cantina de la Morena, 6 de la tarde. Su respuesta fue inmediata. Allí estaré. La cantina de la Morena era el tipo de bar de mala muerte que se veía exactamente igual que en 1987, lo cual era encantador o deprimente, dependiendo de tu estado de ánimo. Esta noche, me inclinaba por lo encantador. La iluminación tenue y las cabinas de madera gastada proporcionaban la atmósfera perfecta para conspiraciones y planes de venganza. Jazmín llegó exactamente a las 6, con aspecto de no haber dormido mucho tampoco. Había cambiado su atuendo de la inauguración de la galería por jeans y un suéter, pero todavía se comportaba con esa elegancia discreta que hacía que la traición de Víctor pareciera aún más inexcusable. Gracias por venir, dijo mientras se deslizaba en la cabina frente a mí. No estaba segura de que lo harías. La miseria ama la compañía, respondí, haciéndole una seña a la dueña para 2 cervezas. Además, creo que tenemos algunas cosas que discutir. Doña Berta había sido dueña de la cantina durante 15 años y tenía el tipo de actitud sensata que proviene de lidiar con clientes borrachos y sueños rotos a diario. Trajo 2 botellas de cerveza artesanal y estudió a Jazmín con interés profesional. Eres nueva, observó doña Berta. Y pareces como si alguien te hubiera amargado el día. Mi esposo ha estado teniendo una aventura, dijo Jazmín con naturalidad. Con mi esposa, agregué. Doña Berta asintió como si esta fuera una conversación de cena completamente normal. Bueno, eso explica la atmósfera. La primera ronda corre por cuenta de la casa, un descuento por cónyuge infiel. Cuando regresó a la barra, Jazmín le dio un largo trago a su cerveza y me miró con esos inteligentes ojos oscuros. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Plan? No los expusiste en la cena de anoche solo por la satisfacción de verlos retorcerse. Eres demasiado calculador para eso. ¿Tienes algo en mente? Empezaba a entender por qué Víctor se había casado con esta mujer. Era aguda, directa y aparentemente no propensa a crisis emocionales dramáticas. ¿Qué te hace pensar que tengo un plan? Porque eres un fotógrafo con experiencia en investigación de escenas del crimen y acabas de pasar el día con un especialista en recuperación de datos. Ella sonrió sombríamente. Puede que esté desconsolada, pero no soy estúpida. Has estado reuniendo pruebas. La estudié por un momento, luego tomé una decisión. ¿Qué sabes sobre las finanzas de Víctor? Todo. Yo manejo nuestros libros. Su expresión se oscureció. ¿Por qué? Sofía ha estado pagando por cosas. Cenas, habitaciones de hotel, ese nuevo equipo de cámara que compró el mes pasado. He estado rastreando los extractos de la tarjeta de crédito. Jazmín dejó su cerveza con un clic agudo. Ese bastardo me dijo que consiguió un nuevo cliente. Dijo que finalmente estaba saliendo adelante profesionalmente. Cuando supuestamente comenzó a pagarle este nuevo cliente. Hace 6 meses. Su rostro se puso pálido mientras la línea de tiempo encajaba en su lugar. Oh,
Dios mío. Ella le ha estado pagando. Le ha estado pagando para acostarse con ella. Se pone peor. Saqué mi teléfono y le mostré uno de los informes de metadatos de Omar. Han estado usando la galería fuera de horario. Sofía tiene llaves, obviamente, y los registros del sistema de seguridad los muestran allí juntos al menos 2 veces por semana. Jazmín estudió los datos, su expresión se volvía más fría por momentos. Me dijo que estaba trabajando en una nueva serie, dijo que necesitaba espacio para concentrarse, así que no debía esperarlo despierta cuando tuviera avances creativos. Avances creativos, esa es una forma de decirlo. Levantó la vista del teléfono y vi algo peligroso parpadear en sus ojos. Quiero destruirlos a ambos. Qué coincidencia, dije, levantando mi cerveza en un brindis simulado. Yo también. Pasamos las siguientes 2 horas planeando. Jazmín, resultó ser, era una gerente de redes sociales con experiencia en marketing, lo que significaba que entendía cómo destruir la reputación de alguien en la era digital. Combinado con mis habilidades para reunir pruebas y la pericia técnica de Omar, teníamos los ingredientes para una operación de venganza muy efectiva. La clave es la coordinación, explicó Jazmín, esbozando una línea de tiempo en una servilleta. Los golpeamos simultáneamente desde múltiples ángulos: legal, financiero, social, profesional. Para cuando se den cuenta de lo que está sucediendo, será demasiado tarde para minimizar el daño. ¿Has pensado en esto antes?, observé. He estado planeando mi ruta de escape desde el día en que me casé con él, admitió. Simplemente no esperaba necesitarla tan pronto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir a casa? Le mostré el mensaje a Jazmín. Ella sonrió, y no fue una expresión particularmente agradable. Dile que estarás allí en 1 hora, sugirió. Eso me dará tiempo para llegar a casa y confrontar a Víctor con lo que sabemos. Si lo sincronizamos bien, ambos entrarán en pánico exactamente en el mismo momento. Me gusta cómo piensas. Solo recuerda, dijo mientras nos preparábamos para irnos. Esto no se trata de que vuelvan a estar juntos o de salvar nuestros matrimonios. Se trata de asegurarnos de que paguen por lo que han hecho. La vi caminar hacia su auto, notando la determinación en sus hombros. Víctor Landa había cometido un grave error al elegir traicionar a esta mujer. Pero, de nuevo, también lo había hecho Sofía cuando decidió traicionarme a mí. Era hora de ver cómo manejaban las consecuencias. Sofía estaba esperando en nuestra sala de estar cuando llegué a casa, sentada en el borde del sofá como un pájaro, lista para volar. Se había cambiado la ropa de la galería por unos pantalones de yoga y una de mis viejas sudaderas de la universidad, lo cual reconocí como un movimiento calculado diseñado para recordarme tiempos más felices. Gracias por venir, dijo mientras colgaba mi chaqueta en el armario. Sé que anoche fue difícil. ¿Difícil? Repetí la palabra, saboreando su insuficiencia. Esa es una forma interesante de describir ver mi matrimonio implosionar en público. Ella se estremeció pero se mantuvo firme. Me lo merezco. Pero Alex, necesitamos hablar sobre lo que sucederá después. Me acomodé en mi sillón favorito, el mismo en el que había estado sentado esa mañana cuando Omar llamó y estudié el rostro de mi esposa. Incluso estresada y privada de sueño, era hermosa. Pero había algo diferente en ella ahora, algo más duro en los bordes. Estoy escuchando. Sofía respiró hondo, habiendo ensayado claramente esta conversación. ¿Lo que pasó entre Víctor y yo? No fue planeado. Simplemente se desarrolló naturalmente en el transcurso del trabajo conjunto. La conexión fue. ¿Detente? Levanté una mano. No necesito oír sobre tu conexión. He visto la evidencia. Su compostura se deslizó ligeramente. ¿Evidencia? Saqué mi teléfono y me desplacé hasta uno de los informes de metadatos de Omar. 15 de junio, trastienda de la galería, 11:47 de la noche 22 de junio, mismo lugar, 12:23 de la noche 3 de julio, 10 de julio, 18 de julio. Levanté la vista hacia su rostro pálido. Debo continuar. ¿Cómo lo? Se detuvo, la comprensión amaneciendo.
La cuenta compartida de iCloud. Eliminaste las conversaciones, pero te olvidaste de las fotos, los vídeos y los metadatos que rastrean exactamente cuándo y dónde se tomó cada imagen. Dejé el teléfono a un lado. 12 años de matrimonio, Sofía. Uno pensaría que me conoces lo suficiente como para recordar a qué me dedico. Ella guardó silencio por un largo momento, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, la vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por algo que parecía casi alivio. Tienes razón, dijo simplemente. He estado teniendo una aventura con Víctor durante 6 meses. No voy a insultar tu inteligencia fingiendo lo contrario. La admisión golpeó más fuerte de lo que esperaba, aunque sabía que vendría. Saber algo intelectualmente y escucharlo confirmado eran aparentemente dos experiencias diferentes. ¿Por qué? Pregunté. Porque él me ve, dijo, su voz ganando fuerza. Él entiende mi trabajo. Mi pasión por el arte. Me trata como a una igual, no como a una esposa que resulta tener un pasatiempo. ¿Un pasatiempo? Mi voz era peligrosamente baja. ¿Crees que he tratado tu carrera como un pasatiempo? No lo has hecho. Se inclinó hacia adelante, animada ahora. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mi trabajo? Preguntaste de verdad, no solo, ¿qué tal tu día?, mientras revisas tu teléfono. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a una inauguración y realmente miraste el arte en lugar de solo tomar fotos? Estuve allí anoche. Estuviste allí para espiarme. Hay una diferencia. No estaba del todo equivocada, lo que hizo que la acusación doliera más de lo que debería. Había estado desconectado de nuestro matrimonio por más tiempo del que me gustaría admitir, actuando por inercia mientras mi atención real se centraba en mi negocio de fotografía y en la cómoda rutina en la que habíamos caído. Pero eso no excusaba lo que ella había hecho. Entonces, decidiste encontrar a alguien que te apreciara más. Dije. ¿Cómo te está funcionando eso? Su teléfono vibró sobre la mesa de café. Lo miró y frunció el ceño. Es Víctor, dice. Jazmín lo confrontó con algún tipo de evidencia. ¿Registros financieros o algo así? Me miró con súbita comprensión. Has estado trabajando con ella. La miseria ama la compañía. El teléfono de Sofía sonó antes de que pudiera responder. El nombre de Víctor apareció en la pantalla y tras un momento de vacilación, respondió, ¿qué quieres decir con que tiene registros bancarios? Sofía escuchó por un momento, su rostro palideciendo. No, no creo que Alex lo hiciera. Oh, Dios. Me miró con algo que se acercaba al pánico. Víctor, tengo que devolverte la llamada. Colgó y dejó el teléfono con manos temblorosas. Jazmín sabe lo del dinero. ¿El dinero que le has estado pagando? Sí, lo sabe. No fue así, dijo Sofía rápidamente. Necesitaba ayuda con el alquiler de su estudio y yo tenía ingresos adicionales de las comisiones de la galería. Fue solo. Le estabas pagando para acostarte con él, interrumpí. Llamémoslo por su nombre. Eso no es. Se detuvo, aparentemente dándose cuenta de cómo se veía desde afuera. No fue transaccional. Estaba ayudando a alguien que me importaba. Alguien que te importaba más que tu esposo. La acusación quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. El teléfono de Sofía vibró de nuevo, y luego otra vez. Mensajes de texto de Víctor probablemente, mientras su propia confrontación con Jazmín escalaba. ¿Qué quieres de mí, Alex? Preguntó Sofía finalmente. ¿Una disculpa? ¿Arrastrarme? ¿Qué te haría sentir mejor sobre esto? Consideré la pregunta seriamente. ¿Qué quería yo? Hace un año, podría haber dicho que quería recuperar mi matrimonio. Hace 6 meses, podría haber estado dispuesto a intentar terapia para superar lo que sea que hubiera salido mal entre nosotros. Pero sentado aquí ahora, mirando a la mujer que había compartido mi cama durante 12 años mientras planeaba su escape con otro hombre, me di cuenta de lo que realmente quería. Quiero que entiendas lo que has perdido, dije en voz baja.
Quiero que sientas lo que sentí anoche cuando te vi brindar por tu colaborador creativo perfecto, mientras yo estaba sentado allí como un idiota. Quiero que sepas lo que es que tu vida se ponga patas arriba por alguien en quien confiabas. El teléfono de Sofía sonó de nuevo. Esta vez era Paulina. No contestes, sugerí. Pero Sofía ya estaba deslizando para aceptar la llamada. Paulina, gracias a Dios. ¿Está todo? La expresión de Sofía cambió mientras escuchaba. ¿Qué quieres decir? Todo el mundo está hablando de ello. ¿Hablando de qué? Una pausa más larga. ¿En línea? ¿Qué hay en línea? Apartó el teléfono de su oído y abrió su aplicación de redes sociales. Observé cómo su rostro pasaba por una serie de expresiones mientras se desplazaba. Confusión, incredulidad, horror. ¿Qué es? Pregunté, aunque tenía una idea bastante clara. Alguien publicó fotos de anoche. La cena, la confrontación. Siguió desplazándose, su respiración volviéndose superficial. ¿Los comentarios? Oh Dios, los comentarios. Giró el teléfono hacia mí y vi en lo que Jazmín había estado ocupada mientras yo conducía a casa. Una publicación en redes sociales cuidadosamente curada con fotos de la inauguración de la galería y la desastrosa cena, acompañada de una leyenda que contaba la historia de traición y humillación pública con el detalle suficiente para ser devastadora. Los comentarios eran brutales. La escena artística de la Ciudad de México era pequeña y chismosa, y los colegas de Sofía no estaban siendo amables con su caída muy pública. No puede hacer esto, susurró Sofía. Esto arruinará mi reputación, mi carrera. Probablemente, acepté. Pero, de nuevo, deberías haber pensado en eso antes de decidir tener una aventura con un hombre casado. El teléfono de Sofía sonó una vez más. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba a su jefe, el dueño de la galería. Me miró con ojos desesperados. Alex, por favor, haz que se detenga. Llama a tu amiga. Haré cualquier cosa. Contesta el teléfono, sugerí. Veamos qué tiene que decir el licenciado Treviño sobre las actividades extracurriculares de su curadora estrella. Sofía miró el teléfono sonando como si fuera una serpiente venenosa. Finalmente, la llamada fue al buzón de voz. Inmediatamente, comenzó a sonar de nuevo. Me va a despedir, dijo en voz baja. Probablemente, repetí. Las galerías dependen de la reputación y la discreción. Tener tu drama personal salpicado por todas las redes sociales no es exactamente bueno para el negocio. Contestó la segunda llamada con voz temblorosa. Licenciado Treviño, ¿puedo explicar? No pude oír su respuesta, pero el rostro de Sofía me dijo todo lo que necesitaba saber. Escuchó durante unos 30 segundos, dijo entiendo 2 veces y colgó. Suspendida pendiente de revisión, dijo aturdida. Con efecto inmediato. Eso es desafortunado. Me miró con algo que se acercaba al odio. ¿Estás disfrutando esto? No lo estoy disfrutando, corregí. Pero tampoco lo lamento particularmente. Las acciones tienen consecuencias, Sofía. Tú tomaste tus decisiones. Mi propio teléfono vibró con un mensaje de texto de Jazmín. Fase 1 completa. Víctor está teniendo un colapso. El dueño de la galería también lo llamó. Aparentemente, Sofía no fue la única cuya reputación quedó carbonizada esta noche. Le mostré el mensaje a Sofía. Lo leyó 2 veces, su rostro palideciendo aún más. Esto no ha terminado, dijo, levantándose con súbita determinación. ¿Crees que puedes destruir mi vida y marcharte? No tienes idea de lo que soy capaz. En realidad, creo que sí, respondí con calma. He estado casado contigo durante 12 años, ¿recuerdas? Sé exactamente de lo que eres capaz. La pregunta es, ¿sabes de lo que soy capaz yo? Agarró su bolso y se dirigió a la puerta, deteniéndose solo para mirarme por última vez. Esto es la guerra, Alex. No, dije mientras abría la puerta. Estos son las consecuencias. Después de que se fue,
Me serví un whisky y me senté en la creciente oscuridad de mi sala de estar, escuchando el silencio de mi casa vacía. Mi teléfono vibraba periódicamente con actualizaciones de Jazmín y Omar, documentando las crecientes consecuencias de nuestro ataque coordinado. Víctor aparentemente se había encerrado en su estudio y se negaba a responder a las llamadas de Jazmín. Las menciones de Sofía en las redes sociales se multiplicaban exponencialmente a medida que la comunidad artística descubría el drama. El teléfono de la galería sonaba sin parar con preguntas de clientes y coleccionistas. Para la mañana, la reputación profesional de ambos estaría en ruinas. Pero mientras estaba sentado allí en la oscuridad, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Sofía tenía razón en una cosa. Esto era la guerra, y tenía la intención de ganar. Me desperté a la mañana siguiente con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Las llamadas perdidas eran en su mayoría de Sofía, con algunas de números que no reconocía, probablemente reporteros o chismosos del mundo del arte buscando citas sobre el escándalo. Los mensajes de texto eran una mezcla de actualizaciones de Jazmín y Omar, amigos preocupados que habían visto las publicaciones en las redes sociales, y un mensaje particularmente interesante del propio Víctor. Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Hice café y revisé los acontecimientos de la noche mientras las llamadas de Sofía seguían yendo al buzón de voz. Jazmín había estado ocupada. Además de la campaña en redes sociales, aparentemente había pasado la noche presentando documentos, papeles de divorcio, órdenes de restricción y congelamientos de activos que bloquearían a Víctor de sus cuentas conjuntas. Omar también había sido productivo. Había compilado un completo dossier digital de la aventura de Sofía y Víctor, con fotos con marca de tiempo, datos de ubicación y registros financieros que mostraban el rastro del dinero. Todo estaba documentado, verificado y obtenido legalmente. Mi teléfono sonó. Esta vez, era un número que reconocí. La detective Sara Márquez, mi antigua colega del departamento de policía. Alex, la voz de Sara era profesionalmente neutral. He oído que has tenido algunos problemas domésticos. Las noticias viajan rápido. Lo hacen cuando involucran acusaciones públicas y campañas en redes sociales. Llamo como amiga, no como policía, pero quería asegurarme de que no estás haciendo nada estúpido. Agradecí la preocupación de Sara, pero también sabía que estaba buscando información. Define estúpido. Cualquier cosa que pueda requerir mi atención profesional. Acoso, acecho, daños a la propiedad, ese tipo de cosas. No he infringido ninguna ley, Sara. Solo estoy ejerciendo mi derecho a documentar la disolución de mi matrimonio. ¿Y qué hay de tu nueva amiga, la otra esposa, Jazmín? ¿Qué pasa con ella? Ha estado ocupada. Víctor Landa presentó una queja esta mañana alegando que ella lo está acosando en línea e interfiriendo con sus relaciones comerciales. Sonreí mientras tomaba mi café. ¿Lo está haciendo? Probablemente. Pero a menos que él pueda probar daños o amenazas, no hay mucho que podamos hacer sobre alguien que dice la verdad en las redes sociales. Sara hizo una pausa. Solo ten cuidado, Alex. El divorcio vuelve loca a la gente, y la gente loca hace cosas estúpidas. Después de que colgó, llamé a Jazmín para avisarle sobre la queja de Víctor. Que presente todas las quejas que quiera, dijo, sonando notablemente alegre para alguien cuyo matrimonio había implosionado hace 48 horas. Tengo 3 abogados y un publicista contratados. Además, acabo de tener una conversación muy interesante con el dueño de la galería de Sofía. ¿El licenciado Treviño? ¿Qué quería? Aparentemente, Sofía no era la única con acceso a la galería fuera de horario. Víctor ha estado usando el espacio para sus propios proyectos, incluyendo algunas sesiones de fotografía privadas con clientes de pago. El licenciado Treviño está revisando las grabaciones de seguridad ahora. Sentí un escalofrío familiar. ¿Qué tipo de sesiones de fotografía? Del tipo que podría explicar por qué Sofía estaba tan ansiosa por ayudar con sus problemas financieros. Resulta que tu esposa ha estado más involucrada en el negocio de Víctor de lo que ninguno de los dos nos dimos cuenta. Antes de que pudiera pedir una aclaración, sonó el timbre de mi puerta. A través de la mirilla, pude ver a Sofía de pie en mi porche con aspecto de no haber dormido en días. Tengo que irme, le dije a Jazmín.
Sofía está aquí. Ten cuidado. La gente desesperada toma decisiones peligrosas. Abrí la puerta para encontrar a mi esposa sosteniendo un sobremanila y con una expresión que nunca había visto antes. Fría, calculadora y ligeramente desquiciada. Tenemos que hablar, dijo, empujándome para entrar en la casa. Eso deduje de las 17 llamadas perdidas. Se giró para enfrentarme en la sala de estar, sosteniendo el sobre. Esto se acaba ahora, Alex. Todo. La campaña en redes sociales, la investigación financiera, cualquier otra cosa que tú y esa mujer estén planeando. ¿O qué? Abrió el sobre y sacó una pila de fotografías. O estas se hacen públicas. Tomé las fotos y sentí que la sangre se me helaba. Eran imágenes de escenas del crimen de mis días en la policía, fotos gráficas y perturbadoras que había tomado como parte de investigaciones oficiales. Fotos que se suponía que debían estar selladas en archivos de evidencia. ¿De dónde sacaste estas? ¿Importa? El punto es que las tengo, junto con documentación que muestra que guardaste copias de evidencia policial oficial para tu colección personal. La voz de Sofía era firme, pero podía ver el temblor en sus manos. ¿Cómo crees que se vería eso si saliera a la luz? ¿Un fotógrafo de la policía guardando fotos de trofeo de escenas de asesinato? Esas no son fotos de trofeo, dije en voz baja. Son parte de mi portafolio de cuando estaba considerando trabajar como forense independiente. ¿Puedes probar eso? Porque desde donde yo estoy, parecen el tipo de cosas que un individuo perturbado podría coleccionar. El tipo de persona que podría volverse peligrosa cuando su matrimonio se desmorona. Miré las fotos, mi mente acelerada. Sofía tenía razón. Sacadas de contexto, las imágenes serían devastadoras para mi reputación y potencialmente criminales. El hecho de que hubiera guardado copias de evidencia oficial, incluso por razones profesionales legítimas, era una violación grave de la política del departamento. Estás mintiendo, dije, pero mi voz carecía de convicción. Lo estoy. Sacó su teléfono. Ya he redactado las publicaciones en redes sociales. Esposa preocupada descubre la perturbadora colección de fotos de escenas del crimen de su esposo. Creo que tiene un buen gancho, ¿no crees, Sofía? Esto es lo que va a pasar, continuó, su confianza creciendo. Vas a retirar a tu perro de ataque, eliminar las publicaciones en redes sociales, detener la investigación financiera y dejar a Víctor en paz. A cambio, estas fotos se mantienen privadas, y manejamos nuestro divorcio como adultos civilizados. Miré a la mujer con la que había estado casado durante 12 años y me di cuenta de que nunca la había conocido realmente. La Sofía de la que me había enamorado no habría sido capaz de este tipo de chantaje calculado. ¿Y si me niego? Entonces, para mañana por la mañana, todos en la Ciudad de México sabrán que el fotógrafo que contrataron para sus bodas guarda fotos de escenas de asesinato como pasatiempo. ¿Cuántos clientes crees que te quedarán después de eso? Tenía razón, y ambos lo sabíamos. En el tribunal de la opinión pública, la percepción era la realidad, y la percepción de un fotógrafo con una colección de fotos de escenas del crimen sería un suicidio profesional. Pero Sofía había cometido un error crucial. Había asumido que yo seguía siendo el mismo hombre con el que se había casado, alguien que retrocedería ante una amenaza, alguien que valoraba su reputación más que sus principios. ¿Sabes qué, Sofía? Tienes toda la razón. Esas fotos serían devastadoras si se hicieran públicas. Se las devolví. Así que, probablemente deberías tener mucho cuidado con el lugar de donde las sacaste. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono y le mostré una aplicación de grabación que había estado funcionando desde que llegó. Quiero decir que acabas de confesar que robaste evidencia policial e intentaste chantajearme con ella. Ambos son delitos graves. El rostro de Sofía se puso blanco. No puedes. ¿No puedo qué? ¿Grabar conversaciones en mi propia casa? En realidad, sí puedo. La Ciudad de México es un estado de consentimiento de una sola parte. Sonreí amablemente. Pero no te preocupes, te haré un trato. Devuelve esas fotos a donde sea que las hayas sacado, y no enviaré esta grabación a la detective Márquez. ¿Bastardo? Ahora, mantengamos esto civilizado.
Después de todo, estamos manejando nuestro divorcio como adultos, ¿recuerdas? Sofía me miró fijamente durante un largo momento, claramente tratando de averiguar si estaba mintiendo. Finalmente, metió las fotos de nuevo en el sobre. Esto no ha terminado, dijo. En realidad, sí. Al menos la parte en la que tenías alguna ventaja. Le abrí la puerta principal. Ah, y Sofía, la próxima vez que quieras amenazar a alguien, quizás quieras asegurarte de que entiendes de lo que son capaces primero. Después de que se fue, llamé a Jazmín para ponerla al día sobre el intento de chantaje de Sofía. Se está desesperando, observó Jazmín. Eso es bueno. La gente desesperada comete errores. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Me reúno con mi abogado esta tarde para finalizar los papeles del divorcio. ¿Y tú? Miré la grabación del intento de chantaje de Sofía en mi teléfono. Creo que es hora de tener una conversación con Víctor. De hombre a hombre. Ten cuidado, Alex. Los animales acorralados muerden. También los fotógrafos. El estudio de Víctor estaba en un almacén reconvertido en el sureste de la Ciudad de México, el tipo de espacio que los artistas alquilan cuando no pueden permitirse nada mejor, pero quieren mantener la ilusión de éxito. Lo encontré allí esa noche, sentado entre lienzos y equipo de fotografía, con el aspecto de un hombre que lo había perdido todo, lo cual técnicamente era cierto. Alex. Levantó la vista cuando entré, su rostro mostrando una mezcla de culpa y desafío. Me preguntaba cuándo aparecerías. Víctor. Miré alrededor del estudio, notando el costoso equipo de cámara y la configuración de iluminación profesional. Bonito espacio, dinero de Sofía. Se estremeció, pero no lo negó. ¿Qué quieres? Solo hablar, de hombre a hombre. Cogí una de sus cámaras, un modelo digital de alta gama que costaba más que los coches de la mayoría de la gente. ¿Sabes? He estado pensando en tu modelo de negocio. Es interesante. Acceso a una galería de arte, equipo caro, sesiones de fotografía privadas. ¿Qué fotografías exactamente, Víctor? Retratos, desnudos artísticos, nada ilegal. Estoy seguro, pero tengo curiosidad por tu lista de clientes, específicamente si Sofía era una cliente o una socia comercial. El silencio de Víctor fue respuesta suficiente. Mira, esto es lo que creo que pasó, continué, dejando la cámara. Sedujiste a mi esposa, la convenciste de que te ayudara a financiar tu pequeño negocio paralelo y usaste sus conexiones en la galería para encontrar clientes. Sofía pensaba que estaba apoyando tu carrera artística, pero en realidad estaba financiando algo completamente diferente. No sabes de lo que estás hablando. ¿No? Porque el licenciado Treviño ha estado revisando las grabaciones de seguridad de la galería, y ha encontrado algunas actividades fuera de horario muy interesantes. Actividades que podrían explicar por qué necesitabas el apoyo financiero de Sofía. Víctor se levantó abruptamente, su compostura finalmente quebrándose. Sofía sabía exactamente en lo que se estaba metiendo. No era una víctima inocente. Quizás no, pero ella pensaba que era tu única cliente, ¿verdad? Pensaba que era especial. La mirada en el rostro de Víctor confirmó mi sospecha. Sofía no solo había estado financiando el negocio de Víctor. Había estado participando en él, pensando que era su única modelo, su musa artística. No tenía idea de que era solo otra cliente en su operación de fotografía de alta gama. ¿Cuántas otras había? Pregunté. Eso no es de tu incumbencia. En realidad, sí lo es, porque cuando todo esto salga a la luz, y saldrá, Sofía se dará cuenta de que no era tu colaboradora creativa. Era solo otra cliente más. Sonreí fríamente. ¿Cómo crees que va a reaccionar cuando descubra la verdad? Víctor se hundió de nuevo en su silla, la lucha abandonándolo. ¿Qué quieres? Quiero que desaparezcas, que te vayas de la Ciudad de México, que dejes a Sofía en paz y que nunca vuelvas a contactar a ninguno de los dos. Y si no lo haces, entonces me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de negocio estás dirigiendo realmente. Tu esposa, Sofía, la comunidad artística, la policía, todo el mundo. Dejé a Víctor sentado en su estudio, rodeado de los restos de sus mentiras cuidadosamente construidas.
Para cuando llegué a casa, Jazmín me había enviado un mensaje con una actualización. Víctor acaba de llamar. Se va de la ciudad mañana. Misión cumplida. Pero mientras estaba sentado en mi casa vacía esa noche, me di cuenta de que nuestra misión estaba lejos de terminar. Sofía todavía no sabía la verdad sobre el negocio de Víctor. Y cuando lo descubriera, habría consecuencias. La pregunta era, ¿serían esas consecuencias suficientes o necesitaría tomar medidas más drásticas para asegurarme de que Sofía entendiera verdaderamente lo que había perdido? Sofía se enteró de las otras clientas de Víctor un jueves. Lo sé porque fui yo quien se lo dijo. Se había estado quedando en el apartamento de Paulina desde nuestra confrontación, pero todavía tenía llaves de nuestra casa y aparentemente se sentía con derecho a usarlas. Llegué a casa de una reunión con un cliente para encontrarla en mi oficina, revisando mis archivos con la minuciosidad sistemática de alguien que busca munición. ¿Encontraste algo interesante?, pregunté desde la puerta. Se dio la vuelta, la culpa cruzando su rostro antes de ser reemplazada por desafío. Estoy buscando las joyas de mi abuela. Sé que las tienes en alguna parte. Las joyas de tu abuela están en la caja de seguridad donde han estado durante los últimos 5 años. Ya sabes, a la que tienes acceso. Me apoyé en el marco de la puerta, estudiándola. ¿Qué estás buscando realmente, Sofía? Nada. Solo. Se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que continuar con la farsa solo la haría parecer más desesperada. Bien. Estaba buscando cualquier cosa que pudiera usar en tu contra en los procedimientos de divorcio. Y eres molestamente limpio. Sin activos ocultos, sin cuentas secretas, sin evidencia de juego o bebida o cualquier otro vicio que pudiera explotar. Cerró el cajón del archivo de un golpe. Es como si hubieras estado planeando esto durante años. Quizás lo he estado. La admisión quedó suspendida entre nosotros como un desafío. Sofía me miró fijamente, tratando de leer mi expresión. ¿Qué se supone que significa eso? Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta manila que había estado guardando exactamente para este momento. Significa que he sabido de tu aventura por más tiempo de lo que crees. Abrí la carpeta y extendí una línea de tiempo que había estado construyendo durante meses. Extractos de tarjetas de crédito, registros telefónicos, entradas de calendario y fotografías que documentaban la relación de Sofía con Víctor desde su mismo comienzo. 15 de marzo, dije, señalando la primera entrada. Ahí es cuando empezaste a trabajar hasta tarde con Víctor. 22 de marzo, primera cena juntos. 3 de abril, primer viaje de una noche para investigar colaboraciones de galerías en Guadalajara. El rostro de Sofía se puso pálido mientras estudiaba la línea de tiempo. Me has estado espiando durante meses. He estado documentando la disolución de nuestro matrimonio. Hay una diferencia. Saqué otro juego de documentos. Pero esto es lo que encontré realmente interesante. Víctor no solo estaba engañando a su esposa contigo. Te estaba engañando a ti con otras clientas. Le mostré las fotografías que Omar había recuperado del almacenamiento en la nube de Víctor, imágenes de Víctor con al menos 6 mujeres diferentes en varias etapas de desnudez, todas tomadas en su estudio o en la galería. Sofía miró las fotos, su respiración volviéndose superficial. Estas podrían ser de antes de que empezáramos a vernos. Podrían serlo, pero no lo son. Señalé las marcas de tiempo de los metadatos. Esta es del mes pasado. Esta de hace 3 semanas. Esta del martes pasado. Mientras estabas en casa de Paulina, sintiendo lástima por ti misma. Sofía se hundió en la silla de mi escritorio, las fotos esparcidas frente a ella como evidencia en una escena del crimen. Dijo que yo era especial. Dijo que nuestra conexión era única. Eras especial. Eras la única que le pagaba. La crueldad de la declaración dio en el blanco. Sofía me miró con algo que se acercaba al odio. ¿Estás disfrutando esto? No, dije honestamente. No estoy disfrutando verte darte cuenta de que desechaste nuestro matrimonio por un hombre que te vio como una transacción comercial, pero tampoco lo lamento. Sofía guardó silencio por un largo momento, estudiando las fotografías con el mismo ojo analítico que aplicaba a la curación de galerías.
Cuando levantó la vista, algo había cambiado en su expresión. ¿Quieres saber la parte realmente patética? Dijo en voz baja. Realmente pensé que me amaba. Pensé que teníamos algo real. ¿Sofía? No, déjame terminar. Se levantó, recogiendo las fotos en una pila ordenada. ¿Quieres saber por qué tuve la aventura? No fue porque Víctor fuera más atractivo o más interesante o mejor en la cama. Fue porque me hizo sentir que importaba, que mis pensamientos, opiniones y sueños eran importantes. Y yo no. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis sueños, Alex? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación sobre algo más significativo que listas de la compra y planes de fin de semana? La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba porque tenía razón. En algún punto del camino, habíamos dejado de ser socios y habíamos empezado a ser compañeros de piso. Nos habíamos acomodado en una rutina cómoda que no dejaba espacio para la pasión, el crecimiento o el tipo de conexión profunda que los matrimonios necesitan para sobrevivir. Eso no excusa lo que hiciste, dije. No, no lo hace, pero lo explica. Sofía caminó hacia la ventana, mirando el jardín que había pasado años cultivando. Me estaba ahogando en nuestro matrimonio, Alex, y Víctor me lanzó un salvavidas. Resultó estar hecho de plomo, pero no lo sabía en ese momento. Me uní a ella en la ventana, lo suficientemente cerca como para oler su perfume familiar. Por un momento, permanecimos en silencio, mirando la vida que habíamos construido juntos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sofía. Ahora nos divorciamos. Dividimos nuestros bienes, resolvemos los arreglos de custodia de la casa y el negocio, y tratamos de seguir adelante con nuestras vidas. ¿Eso es todo? 12 años reducidos a papeleo y división de propiedades. Me volví para mirarla, viendo no a la mujer manipuladora que había intentado chantajearme, ni a la esposa infiel que había traicionado nuestros votos, sino a la persona de la que me había enamorado en una cafetería hace 12 años. ¿Qué esperabas, Sofía? ¿Una pelea? ¿Lágrimas? ¿Declaraciones dramáticas de amor? Esperaba que te importara lo suficiente como para intentar salvarnos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de años de resentimiento y decepción no expresados. Me di cuenta de que Sofía no solo hablaba de la aventura. Estaba hablando de todas las formas en que nos habíamos fallado mutuamente mucho antes de que Víctor entrara en escena. ¿Habrías dejado de verlo si te lo hubiera pedido? Sofía consideró la pregunta seriamente. No lo sé. Quizás si lo hubieras pedido de la manera correcta en el momento adecuado. Si me hubieras hecho creer que todavía me veías como alguien por quien valía la pena luchar. Pero no lo hice. No, no lo hiciste. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jazmín. Víctor se ha ido. Despejó su estudio esta mañana y se fue de la ciudad. Pensé que debería saberlo. Le mostré el mensaje a Sofía. Lo leyó sin expresión, luego me devolvió el teléfono. Así que eso es todo. Él se ha ido y yo me quedo para lidiar con las consecuencias sola. Tú tomaste tu decisión, Sofía. Ambos tomamos decisiones. Recogió las fotografías y las volvió a poner en la carpeta. Yo elegí tener una aventura. Tú elegiste dejar que nuestro matrimonio muriera mucho antes de eso. Tenía razón, y ambos lo sabíamos. La aventura fue el síntoma, no la enfermedad. Nuestro matrimonio había estado fallando durante años, y ambos habíamos estado demasiado cómodos o demasiado cobardes para abordarlo. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Nada. ¿Todo? No lo sé. Sofía cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Quiero volver al principio y tomar decisiones diferentes. Pero como eso no es posible, supongo que quiero que recuerdes que una vez fuimos felices, antes de convertirnos en extraños que viven en la misma casa. Se detuvo en la puerta, mirándome por última vez. Por si sirve de algo, lo siento. No solo por Víctor, sino por todo. Por la forma en que dejamos que lo que teníamos se nos escapara sin luchar. Después de que se fue, me senté en mi oficina, rodeado de la evidencia de nuestro matrimonio fallido. Fotografías,
líneas de tiempo, extractos bancarios y documentos legales que reducían 12 años a una colección de hechos y cifras. Mi teléfono sonó. Era Jazmín. ¿Cómo se lo tomó?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Peor de lo que esperaba. ¿Algún arrepentimiento?, consideré la pregunta. ¿Me arrepentía de haber expuesto la aventura? No. ¿Me arrepentía de la destrucción sistemática de la reputación y la carrera de Sofía? Probablemente no. ¿Me arrepentía de la forma en que nuestro matrimonio había terminado? No con pasión o drama, sino con el reconocimiento silencioso del fracaso mutuo. Pregúntame de nuevo en un año, dije. Justo. ¿Qué sigue para ti? Miré alrededor de mi casa vacía, pensando en el futuro que se extendía ante mí. Procedimientos de divorcio, división de bienes, el lento proceso de reconstruir una vida que había sido definida por la asociación durante más de una década. No lo sé, admití, averiguar cómo volver a ser soltero, supongo. ¿Y tú? Lo mismo, aunque estoy pensando en empezar un negocio de consultoría. Resulta que soy bastante buena en la gestión de la reputación. Me reí a pesar de todo. Esa es una forma de decirlo. Después de colgar, me serví un whisky y me senté en la creciente oscuridad de mi sala de estar, escuchando el silencio de mi casa vacía. Mañana, llamaría a un abogado y comenzaría los procedimientos formales de divorcio. Comenzaría el proceso de desenredar 12 años de vida compartida, dividiendo recuerdos junto con bienes. Pero esta noche, me permití llorar lo que habíamos perdido. No solo el matrimonio que había terminado, sino el matrimonio que podría haber sido si ambos hubiéramos sido lo suficientemente valientes como para luchar por él antes de que fuera demasiado tarde. Sofía tenía razón en una cosa. Habíamos sido felices una vez, y quizás al final eso era suficiente. 6 meses después, estaba fotografiando una boda en el Museo de Arte Moderno cuando vi a Sofía al otro lado de la galería. Estaba de pie frente a una escultura contemporánea, vistiendo un sencillo vestido negro que no reconocí, su cabello más corto de como lo había llevado en años. Se veía diferente, más delgada, más angular, como alguien que había sido refinado por el fuego. Me vio en el mismo momento, y por un instante, nos quedamos mirándonos el uno al otro a través de la concurrida recepción. Luego sonrió, no la sonrisa social practicada que había perfeccionado para las inauguraciones de galerías, sino algo más pequeño y genuino, y levantó su copa de champán en un sutil brindis. Asentí con la cabeza y volví a fotografiar a los novios, pero fui consciente de la presencia de Sofía durante el resto de la velada. No se me acercó, y yo no la busqué, pero había algo extrañamente reconfortante en compartir el mismo espacio sin drama ni recriminaciones. El divorcio se había finalizado hace 3 meses, como se prometió. Había sido civilizado. Sin bienes en disputa, sin amargas batallas por la custodia de nuestras posesiones compartidas, solo la división metódica de una vida que había sido construida para 2. Sofía se quedó con la casa. Yo me quedé con el negocio de fotografía. Dividimos los ahorros y seguimos nuestros caminos por separado. Había oído a través de amigos en común que había encontrado trabajo en una galería en Guadalajara, comenzando de nuevo en una nueva ciudad donde su reputación no había sido completamente destruida. Jazmín se había mudado a Monterrey, de hecho, dirigía una exitosa firma de gestión de reputación, especializada en ayudar a las personas a reconstruir sus vidas después de escándalos públicos. En cuanto a Víctor, había desaparecido por completo. Sus cuentas de redes sociales fueron eliminadas, su estudio abandonado, y su esposa había obtenido un divorcio no disputado junto con la mayoría de sus activos restantes. Simplemente se había desvanecido, dejando un rastro de relaciones rotas y deudas impagas. Después de que terminó la recepción de la boda, estaba empacando mi equipo cuando Sofía apareció a mi lado. Hermosa ceremonia, dijo, ayudándome a enrollar un cable de iluminación sin que se lo pidiera. ¿Lo fue? La novia es profesora de arte y el novio es músico. Querían algo creativo pero clásico. Suena como tu tipo de clientes. Trabajamos en un cómodo silencio durante unos minutos, volviendo a caer en la fácil asociación que había definido los primeros años de nuestro matrimonio. Era extraño lo familiar que se sentía el ritmo, incluso después de todo lo que había sucedido. ¿Cómo va Guadalajara?, pregunté.
Bien, diferente. La escena de las galerías es más comercial que en la Ciudad de México, pero estoy aprendiendo a adaptarme. Me entregó el cable enrollado. ¿Y tú? El negocio va bien. No me puedo quejar. Resulta que hay algo que decir a favor de ser conocido como el fotógrafo que documenta la verdad, incluso cuando es incómoda. Sofía hizo una ligera mueca. Supongo que me lo merezco. No estaba hablando de ti. Estaba hablando de mi reputación en general. Pero ya que lo mencionaste, estudié su rostro, buscando señales de la mujer que intentó chantajearme con fotos policiales robadas. ¿Cómo estás? ¿De verdad? Mejor. La terapia ayuda. Resulta que tenía algunos problemas que resolver que iban más allá de nuestro matrimonio. Hizo una pausa y luego agregó en voz baja. Lo siento, Alex, por todo. La aventura, el intento de chantaje, la forma en que traté de culparte por mis decisiones. Yo también lo siento, por haberme desconectado de nuestro matrimonio mucho antes de que tuvieras la aventura. Por estar tan concentrado en tener la razón que me olvidé de intentar salvar lo que teníamos. Nos miramos por un momento, dos personas que se habían amado una vez y que habían aprendido demasiado tarde a ser honestas. ¿Crees que podríamos haberlo logrado? Preguntó Sofía. Si ambos nos hubiéramos esforzado más, hubiéramos sido más honestos, hubiéramos luchado por nosotros en lugar de uno contra el otro. Consideré la pregunta seriamente. Quizás en otra línea de tiempo, con diferentes decisiones, podríamos haber descubierto cómo ser socios en lugar de compañeros de piso. Pero no en esta. No, no en esta. Sofía asintió, aceptando la finalidad de ello. Por si sirve de algo, creo que ambos somos mejores personas por separado de lo que éramos juntos al final. Tenía razón. El divorcio nos había obligado a ambos a enfrentar partes de nosotros mismos que habíamos estado evitando. Yo había tenido que reconocer mi propio papel en el fracaso de nuestro matrimonio, mientras que Sofía se había visto obligada a enfrentar las consecuencias de sus decisiones y a reconstruir su vida desde cero. Debería irme, dijo Sofía, mirando alrededor de la galería que se vaciaba. Solo quería saludar y decirte que me alegro de que te vaya bien. Sofía, la llamé por su nombre mientras comenzaba a alejarse. Por si sirve de algo, espero que Guadalajara te vaya bien. Espero que encuentres lo que estás buscando. Gracias. Espero que tú también lo hagas. La vi irse, notando la confianza en sus hombros, la forma en que se movía entre la multitud con propósito en lugar de la desesperada necesidad de validación que había caracterizado sus últimos meses en la Ciudad de México. Pasara lo que pasara, Sofía había sobrevivido a la destrucción de su antigua vida y estaba construyendo algo nuevo. Mientras terminaba de empacar mi equipo, reflexioné sobre el extraño viaje que nos había llevado a ambos a este punto. La aventura, la venganza, la destrucción sistemática de reputaciones y relaciones. Todo parecía tan importante en ese momento, tan necesario y justificado. Pero de pie en el Museo de Arte donde Sofía y yo habíamos asistido a nuestra primera inauguración de galería juntos como recién casados, me di cuenta de que la parte más importante de toda la experiencia no había sido la venganza ni la vindicación. Había sido el reconocimiento de que a veces las personas se distancian a pesar de amarse, y a veces lo más amable que puedes hacer es dejarlas ir. Mi teléfono vibró. Sesión de compromiso confirmada. La joven pareja me recordaba a Sofía y a mí. Esperanzados, seguros de que el amor lo conquista todo. Esa noche, brindé a la habitación vacía. Gracias, Sofía, por 12 años y por mostrarme que los finales dan a luz a comienzos. Borré todos los archivos de evidencia, liberé el pasado. 6 meses después, Sara, una periodista, me contrató. Inteligente, divertida, no impresionada por mi reputación. Durante un café, me preguntó si hablaría sin cesar de mi ex. Dios, espero que no. 3 años después del divorcio, una pareja me solicitó. Queremos que la verdad sea documentada, incluso las partes incómodas. Les di mi tarjeta, viéndolos